Hola, buenas tardes. Continuando con los webinars de los días jueves, hoy día vamos a hablar sobre farmacología de la pseudoanalgesia y el bloqueo neuromuscular. Mi nombre es Gabriela Valenzuela y yo soy farmacéutico clínico. Pertenezco a este equipo multidisciplinario de pseudoanalgesia y bloqueo neuromuscular. ¿Cuál va a ser la ruta de la presentación? Primero vamos a dar unas definiciones, lo que respecta a pseudoanalgesia. Vamos a hablar de la farmacocinética de algunos analgésicos más utilizados, de los sedantes, cuáles son las reacciones adversas de la pseudoanalgesia que más vemos en los pacientes o más se describen en la literatura. Desde hace algún tiempo están viendo que utilizamos en los pacientes metadona, buprenorfina y pregabalina, pero ¿cuál es el fin y el uso de estos medicamentos? Una pregunta que nos hemos y se han cuestionado bastante. ¿Paracetamol lo usamos de manera oral o endovenoso? Vamos a hablar al final de la presentación de bloqueo neuromuscular, la farmacocinética de los bloqueadores neuromusculares con los que contamos en el hospital y cuáles son las reacciones adversas más asociadas a este medicamento. Por lo tanto, para iniciar la presentación, em, para recordar, los pacientes críticos experimentan frecuentemente dolor y ansiedad o angustia como consecuencias de estar hospitalizado en una UCI. El dolor genera múltiples alteraciones, entre ellas respuestas psicológicas, hemodinámicas, metabólicas, neuroendocrinas, como podemos ver que pacientes que tienen ansiedad, insomnio, desorientación, agitación y delirio. Esto se da principalmente por la activación del sistema nervioso simpático, que se traduce en taquicardia, aumento del consumo de oxígeno a nivel miocárdico, disminución del peristaltismo, aumento del catabolismo proteico e inmunodepresión por liberación de hormonas como por ejemplo cortisol y glucagón, que pueden provocar mayor morbilidad e incluso mayor mortalidad. Es por eso que en este contexto, la administración de analgésicos e hipnóticos es fundamental para garantizar el confort y la tolerancia a diversos procedimientos como por ejemplo una intubación endotraqueal, una inhalación de acceso vascular, una succión a través del tubo endotraqueal, manipular drenajes, cambios de posiciones, etc. Por lo tanto, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de utilizar medicamentos para sedar y para provocar analgesia? Para mejorar el confort en nuestros pacientes críticos. ¿En qué nos ayuda? Como les comentaba antes, reduce la desorientación, se utiliza para el manejo del dolor, facilita procedimientos, reduce la ansiedad, permite la ventilación mecánica invasiva y un nivel óptimo de comodidad para el paciente. Por tanto, ¿cómo evaluamos si la sedación que tiene nuestro paciente es la adecuada o que no presenta dolor? Con respecto a la sedación, hay distintas escalas, RAS y SAS, y esta última es la que utilizamos a nivel institucional, la cual pueden observar a la derecha de su pantalla. Como escala SAS, nosotros pedimos que nuestro paciente tenga una sedación profunda o una sedación más superficial. Hay solo 5 causas en las que nosotros esperamos que nuestro paciente tenga una sedación profunda, siendo una de estas el síndrome de distrés respiratorio agudo, eh, el cual vemos ahora tan constantemente como los pacientes COVID. En esos pacientes nosotros esperamos que tenga una sedación con un SAS 1-2, pero también esperamos que nuestro paciente no tenga dolor. ¿Y cómo evaluamos que no tenga dolor? Se han planteado distintas escalas, pero la más utilizada en este último tiempo es la escala conductual del dolor, en donde hace distintas evaluaciones: expresión facial, movimiento de miembros superiores, adaptación a la ventilación mecánica, en el cual va puntuando al paciente y evalúa si tiene ausencia del dolor o el máximo de dolor posible, donde la ausencia de dolor es que tenga solo 3 puntos y el máximo de dolor es igual a 12. ¿Qué se plantea en esta escala? Si tiene una BPS mayor o igual a 6, se debe seguir evaluando y se debe medir cada 6-8 horas. Se debe realizar una monitorización activa y programada del dolor y con mayor frecuencia si el paciente presenta dolor. Si presenta dolor, debemos hacer un manejo activo, el cual vamos a evaluar posteriormente con qué medicamentos es lo que podemos disminuir el dolor de nuestro paciente. Con respecto al dolor, intentar calmar el dolor es una de las búsquedas más constantes en el ser humano.
Y es acá donde tiene bastante relevancia la amapola. ¿Por qué la amapola? Porque productos derivados de la amapola se han utilizado desde el inicio de la historia para intentar calmar el dolor. Incluso a mediados del siglo XIV ya se comentaba que existía cierta dependencia por quienes eran usuarios de esta sustancia, pero no es hasta 1806 donde un químico farmacéutico es capaz de aislar la morfina de esta planta de amapola, el cual bautiza así en nombre al dios Morfeo, que era el dios del sueño. Posteriormente, se aislaron otros tipos de opioides sintéticos, los cuales utilizamos hoy día como el fentanilo, el cual es de 50 a 150 veces más potente que la morfina y que su lipofilia aumenta a tal nivel que es capaz de llegar muy bien al sistema nervioso central. No solamente contamos con fentanilo, sino que también hoy en día contamos con metadona, la cual tiene unas características bastante similares como el fentanilo, que es agonista mu, lo cual es bastante beneficioso para el dolor, pero también tiene una característica que vamos a hablar más adelante, que es antagonizar los receptores NMDA. Con respecto a las características farmacocinéticas de estos medicamentos, vamos a irlos mencionando uno a uno. Comencemos por el más utilizado, el fentanilo. La dosis de carga en nuestros pacientes varía desde 50 a 100 microgramos o de 1 a 2 miligramos por kilo. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos como equipo de pseudoanalgesia? Utilice 50 microgramos de carga o de bolos de rescate en un paciente que tenga dolor en pacientes que sean mayores de 60 años. ¿En quién vamos a utilizar bolos de rescate? En pacientes que tengan dolor frente a un procedimiento invasivo, por ejemplo, que tengan que instalarle un catéter o que vayan a hacer algún tipo de kinesioterapia respiratoria. En esos pacientes, un bolo de carga de fentanilo es bastante útil. ¿Cuánto tiempo antes debemos administrarlo? El tiempo en que el fentanilo se demora a actuar es de aproximadamente 3 a 4 minutos. ¿Cuál es la dosis de mantención que se utilizan en estos pacientes en bombas de infusión continua? De 0,6 a 4 microgramos por kilo hora. ¿Cuál es su vida media? De 2 a 4 horas, pero como es un medicamento que tiene un volumen de distribución amplio, su vida media aumenta hasta 16 horas en bombas de infusión continua, es decir, en nuestros pacientes, y el metabolismo es principalmente hepático, mediados por metabolismo de fase 1, es decir, por citocromos 3 a por su isoforma 3 a 4, que es donde se metaboliza aproximadamente el 80% de los medicamentos. Con respecto al remifentanilo, es un muy buen medicamento, lo lamentable es su precio, así que no es un medicamento de tan amplio uso como el fentanilo. Las dosis de carga varían entre 0,5 a 1,5 microgramos por kilo y su dosis de mantención de 0,5 a 15 microgramos kilo hora. El inicio de acción de 1 a 3 minutos y se dan cuenta su vida media es bastante corta, de 3 a 10 minutos. Su metabolismo no es hepático, es mediado por esterasas plasmáticas que tienen metabolitos activos. Con respecto a la morfina, la cual no la utilizamos mucho principalmente por su poder adictivo, las dosis de carga varían de a 0,05 miligramos por kilo, la dosis de mantención de 0,5 a 15 miligramos hora, el inicio de acción de 5 a 10 minutos, su vida media de 3 a 4 horas y el metabolismo hepático, pero a diferencia del fentanilo, es de fase 2 con metabolitos activos. Por último, la metadona, la dosis de carga, la cual yo presento es de 5 miligramos. ¿En quién vamos a utilizar dosis de carga? En pacientes en las cuales nos encontramos ya en una etapa de analgosedación, en donde prima la analgesia más que la sedación del paciente. En pacientes que ya tenemos derechamente en weaning, en el que ya salieron del fentanilo, se encuentran con metadona horario, pero que también van a ser sometidos, por ejemplo, a kinesioterapia, a movimientos, que tienen una lesión por presión y tienen que ser, van a ser estimulados por el kine, vamos a darles un bolo de metadona. ¿Cuánto tiempo antes? De 10 a 20 minutos. No tiene una acción inmediata, por lo tanto acá es importante que el equipo de kine y de enfermería se comuniquen en el que se va a ver una estimulación del paciente, por lo tanto se debe administrar un bolito unos 10 minutos antes de realizar el procedimiento.
Las dosis de mantención varían de 2,5 hasta 10 miligramos y pueden variar cada 12, cada 8 o cada 6 horas. Su vida media va variando entre 22 a 48 horas. Y el metabolismo principalmente es por fase 1 y si se dan cuenta por citocromos 3A4, 2B6, 1219, 12,9 y 2D6. ¿Qué quiere decir esto? Que se metaboliza por distintas isoformas del citocromo, por lo tanto tiene un mayor riesgo de interacciones y de reacciones adversas. Por supuesto, también como analgésicos hay que considerar una analgesia multimodal. Aquí me refiero con analgesia multimodal, el uso de AINES y de paracetamol. ¿Cuál es el precio, las características farmacocinéticas de estos medicamentos? Vemos que el precio, esto es por ampolla, en base al último, a las últimas licitaciones de Senabas, en donde el remifentanilo tiene un valor por ampolla, es el más caro de 5.000 pesos. Le sigue la metadona con 393 pesos por ampolla, fentanilo 369 y morfina de 220. Los medicamentos más lipofílicos serían el fentanilo y la metadona. Y es importante, y creo que ya me han visto a mí bastantemente molestando con respecto a los pesos, qué peso real el paciente, qué talla tiene para que se ajuste el peso. ¿Por qué? Porque hay diversos estudios en que indican que pacientes que tienen un IMC mayor a 30 se debe utilizar el peso ajustado para todos los opioides que sean dosificados en base al peso. Con respecto a falla renal, el fentanilo debiese disminuirse en un 25% cuando tenemos un clearance entre 10 a 60 y menor a 60 ml minuto debería disminuirse en un 50%. Importante sí considerar que el fentanilo no se va a ajustar como un antibiótico, pero sí debe considerarse un ajuste en estos pacientes. No iniciar de escalón 14 porque se va a acumular. ¿Qué nos va a basar o en qué nos vamos a basar? En SAS, ya sea por disfunción renal o hepática de todos los analgésicos y sedantes. Con respecto a la disfunción hepática, en pacientes que tienen Child C, el fentanilo debe disminuirse en un 25%. El remifentanilo no requiere ajuste ni en disfunción renal ni en hepática. La morfina con un clearance entre 10 a 50 se debiese disminuir en un 25% la dosis total, con un clearance menor a 10 en un 50%, pero por otro lado, si tenemos una disfunción hepática, con Child A disminuir en un 25% y B y C disminuir en un 50%. La metadona, con respecto a función renal, se debe disminuir solo en pacientes con un clearance menor a 10 ml minuto, donde recomiendan disminuir las dosis en un 50 o un 75%. En estos son los pacientes que yo les sugiero no dejar dosis de mantención de 5K8 de metadona, sino que dejar 5K12. Y en disfunción hepática se debe iniciar con dosis baja. Importante que la metadona se debe ir titulando. ¿Qué ocurre entonces con la sedación de los pacientes? Ya comentamos lo importante que era medir la escala de sedación de estos pacientes y principalmente contamos con 3 exponentes. Midazolam y propofol cuando buscamos que nuestro paciente tenga una sedación profunda y dexmedetomidina cuando buscamos una sedación más superficial. El midazolam es un sedante hipnótico, es una benzodiazepina de acción corta que actúa principalmente en GABA-A. Es 4 veces más potente que el diazepam y su característica es que es bastante liposoluble, por lo tanto en pacientes obesos se acumula. Con respecto al propofol, es un sedante hipnótico que también es liposoluble y también actúa a nivel de GABA, pero en otro lado del receptor GABA. Se utiliza principalmente desde los años 1986. La dexmedetomidina es un medicamento relativamente nuevo, se utiliza desde los años 2000 y algo aproximadamente, y es un agonista alfa 1. Respecto a las características farmacocinéticas de los medicamentos que se utilizan en sedación, el midazolam varía con una dosis de carga de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo. Su dosis de mantención desde 0,015 a 0,2 miligramos kilo hora. Todo va a depender de los escalones de cada hospital. Nuestra dosis máxima de escalones hasta 0,14. Su inicio de acción es de 3 a 5 minutos, tiene una vida media que varía de 3 a 4 horas y el metabolismo principalmente es mediado por metabolismo hepático de fase 1 por citocromos 3 a 4 con metabolitos activos. ¿En qué pacientes vamos a utilizar dosis de carga? En pacientes que necesiten sedación.
Con respecto al propofol, sus dosis de carga varían de 1 a 2 miligramos por kilo. La dosis de mantención es de 0,5 a 3 miligramos kilo hora. Su inicio de acción de 1 a 2 minutos. Su vida media de 0,5 a 4, pero que se puede extender en bombas de infusión continua como lo que utilizamos en nuestros pacientes hasta 12 horas. Y su metabolismo es también mediado hepático, mediado por citocromos a través de citocromo 2b6 con metabolitos activos. En la dexmedetomidina no se recomienda dosis de carga por ningún motivo porque están asociados a bradicardia a los pacientes. Las dosis varían desde 0,2 a 1,5 microgramos kilo hora. En nuestros escalones llega hasta 1,3, pero se puede utilizar hasta 1,5. Y el inicio de acción empieza recién a los 30 minutos. Por lo tanto, si yo tengo un paciente en el que voy a utilizar dexmedetomidina, planificar su uso porque no voy a esperar que el paciente tenga delirium y empezar una bomba de infusión continua de dexmedetomidina esperando que haga un efecto rápido. Se va a demorar por lo menos unos 30 minutos en actuar. La vida media es de 2 a 3 horas y su metabolismo es hepático, pero por fase 2 sin metabolitos activos. ¿Cuál es el precio de estos medicamentos? También esto en base a la última mediación por Cenabas, donde vemos que el medicamento más caro es el Propofol con un precio de 26.180. Le sigue la dexmedetomidina de 200 en 2 de 1.604,26 cada ampolla y termina el midazolam por 2.900. Acá quiero recalcar, lamentablemente por pandemia nos hemos visto expuestos, en algún momento llegamos a utilizar propofol al 2% de 50 ml, que era lo que usábamos históricamente, beneficiosamente para todos llegamos a tener propofol al 2% de 100 ml, pero lamentablemente tenemos quiebre de stock y estamos utilizando propofol al 1% de 50 ml, lo que va a conllevar mayor volumen al paciente, que hay que estar monitorizando más estrechamente los triglicéridos, sobre todo en pacientes que tienen nutrición parenteral, pero importante mencionar que el propofol en lenguaje vulgar es un caldo de cultivo para las bacterias, por lo tanto, por ningún motivo se puede trasvasijar desde el frasco ampolla en el que viene hacia algún suero vacío, porque el hecho de yo manipular el envase primario de este medicamento, lo que vamos a hacer es exponer al paciente a mayor infección. Por lo tanto, lamentablemente, esperemos que esto sea por un corto plazo, pero vamos a tener que, el equipo de enfermería va a tener que andar cambiando los frascos cada 1 hora y media, 2 horas. Dicho aquello, con respecto al ajuste también en obesidad, también se ajusta al igual que la analgesia. La bibliografía refiere mayor a 30 o mayor a 35 según el IMC y se debe utilizar peso ajustado. Y como les mencionaba, acá todo va a depender también de la escala SAS. Pero en pacientes con midazolam no partir en escalón 14 si tenemos falla renal o falla hepática porque se debiese ajustar en pacientes con clínica menor a 10 y porque se va a acumular y también en falla hepática que tengan un child B o C. Respecto a las reacciones adversas de los medicamentos que utilizamos en analgesia, vamos a comenzar discutiendo sobre el síndrome de infusión de propofol. Esta es una revisión de casos desde que se publicó el año 2019, en donde evaluaron casos, específicamente 168 casos desde 1989 hasta el 2018. Como les comentaba, el Propofol se lanzó al mercado en el 1986. Los primeros casos que describieron este síndrome posiblemente atribuido al Propofol fueron en pediatría, en donde se dieron cuenta que en pacientes que utilizaban propofol tenían mayor mortalidad, pero estaban asociados a ciertos signos o síntomas, que son los que ven a la derecha de su pantalla. Algunas características clínicas de los pacientes que tenían edema pulmonar, unas alteraciones en el electrocardiograma, hipotensión, AQI, cambios en el color de la orina, rhabdomiólisis, hipercalemia, un aumento de transaminasa, un aumento de los triglicéridos. Por lo tanto, se hizo esta revisión, una de las revisiones más grandes de casos, en donde se dieron cuenta que habían ciertas características que estaban más asociadas al síndrome de infusión de propofol.
Por tanto, las características clínicas que más comúnmente se asociaban a este síndrome de infusión de propofol son las que ven en el cuadro azul, en donde se identificó que más del 80% de los pacientes que cursan con este síndrome tienen acidosis metabólica, siendo también bastante característica los cambios en el electrocardiograma y la rhabdomiólisis, la hipercalemia. Esto se vio más en adultos que en niños y lo más característico fue que cuando se presenta este síndrome, en los adultos la mortalidad asciende a casi un 50%. ¿Cuáles son las características también que se asociaron a mortalidad en adultos? Pueden ver que con característicos son los cuadros con líneas rojas, en el que con características estadísticamente significativas fueron infusiones más de 5 miligramos por kilo, una dosis acumulada de más de 240 miligramos por kilo, cambios en el electrocardiograma, hipotensión, hipercalemia, fiebre e injuria cerebral traumática. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con una acidosis metabólica inexplicable, con cambios en el electrocardiograma inexplicable y con rhabdomiólisis e hipercalemia, más del 80% me indica que puede tener este síndrome y hay algunos que están asociados a mortalidad, como les mencionaba, dosis alta, hipotensión, fiebre, etc. ¿Cuál es una de las hipótesis de por qué se genera este síndrome de infusión de propofol? Hay diversas teorías, pero la evidencia apunta principalmente a un defecto en la producción de ATP, causante de este síndrome de infusión. Si bien la fisiopatología no está tan clara, principalmente tiene que ver con una afectación principalmente a nivel de mitocondria, específicamente a través de la cadena respiratoria, la cual actualmente representa la vía más interesante. ¿Qué se debe hacer en caso de que un paciente tenga un síndrome de infusión de propofol? Por supuesto, suspender de inmediato el propofol. En caso de que esté disponible ECMO sin una hemofiltración de alto volumen y principalmente ojalá la hemofiltración antes de que aparezca la hipotensión en el paciente. En donde se ha visto que la respuesta en general, si se actúa de manera rápida, es favorable. Cambiando de tema, conocemos que en general los opioides y las benzodiazepinas pueden desarrollar algún tipo de dependencia física en los pacientes, ya sea por el uso de opioides, por benzodiazepinas o por ambos. Esta dependencia ha sido bastante estudiada de manera bastante curiosa en pediatría, pero no tanto en adultos. En adultos hay 8 estudios desde 1998 hasta el 2019. En donde hablan de un síndrome de retirada iatrogénica, tanto opioides o benzodiazepinas en pacientes de cuidados intensivos. Para comenzar a explicar en detalle de qué habla esta revisión bibliográfica, es importante explicar unas definiciones. Tolerancia. La tolerancia es una disminución del efecto farmacológico de un fármaco después de un uso continuo. Por ejemplo, después de una VIC de harto tiempo del uso de opioides o de benzodiazepina. Por lo tanto, si yo desde un principio asocio la sedación en SAS 1,2 a un escalón 14 de fentamida, lo que voy a hacer en el fondo, o qué va a pasar con el paciente, que a la larga va a requerir cada vez más dosis de este opioide porque va a generar una tolerancia. Hemos visto pacientes que, por ejemplo, consumen cocaína, benzodiazepinas, alcohol, en donde vemos un grado de dependencia física. ¿Qué es la dependencia física? Es un estado de adaptación que se manifiesta a través de un síndrome de abstinencia específica a una clase de fármaco o de droga. La dependencia psicológica es un estado subjetivo de necesidad de una sustancia psicoactiva, ya sea para tener sus efectos positivos o para evitar efectos negativos asociados a la abstinencia. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que no tiene alcohol a libre disposición mientras está hospitalizado. ¿Y qué es un síndrome de retirada iatrogénica? Un síndrome de retirada iatrogénica ocurre cuando no se conoce cuál es el riesgo de que retiremos de manera abrupta un medicamento al cual el paciente ha estado expuesto de manera continua.
y eso es importante prevenirlo. Esto ocurre cuando nosotros tenemos a un paciente 2 semanas con fentanilo y midazolam y se suspende de manera abrupta. En esos casos el paciente va a ser un síndrome de retirada iatrogénica porque su cuerpo estuvo constantemente expuesto a un agonismo MU o un agonismo a través de los canales de GABA y de un día para otro ya no los presenta. Por lo tanto, en estos pacientes es donde a los cuales le dejamos metadona, a los cuales les dejamos clonazepam o les dejamos lorazepam por 24 horas. Ojo que es bastante distinta a las características o definiciones que hemos comentado anteriormente, a la cual ven al último en esta diapositiva, que es una hiperalgesia inducida por opioides, en donde se ve una sensación, se observa una sensación nociceptiva causada por una exposición a opioides. Un paciente que también tengo 1 semana con opioides y que el médico o la enfermera o el kine lo toca y la presión sistólica aumenta o se nota que el paciente está sufriendo dolor, pero con un estímulo que no debiese causar dolor. Eso es una hiperalgesia inducida por opioides y vamos a ver que en este caso la metadona no solo sirve para el síndrome de retirada iatrogénica, sino que también sirve para una hiperalgesia inducida por opioides. Por lo tanto, vemos acá ciertas características que, como signos o síntomas asociados a un síndrome de retirada iatrogénica, en el cual puede ser por opioides, por benzodiazepinas o por ambos. Vamos a ver irritabilidad a nivel del sistema nervioso central, gastrointestinal, del sistema nervioso simpático u otro. Y es acá en donde vemos pacientes que tienen agitación, que tienen confusión, que tienen alucinaciones, que tienen insomnio, que tienen náuseas, vómitos, diarrea, en el que nosotros decimos que raro, debería tener a lo mejor constipaciones, donde lo vemos generalmente por una de las reacciones adversas de estos medicamentos. Pero cuando el paciente ya no tiene el opioide y empieza con diarrea, náusea, vómito, diaforesis, taquicardia, a lo mejor lo que le está ocurriendo es que tiene un síndrome de retirada iatrogénica al uso de estos medicamentos. Entonces, los factores de riesgo asociados a un síndrome de retirada iatrogénica son diversos, pero en el estudio evaluaron que principalmente se evalúa una dosis acumulada de opioides, una larga duración del uso de benzodiazepinas, un uso alto de opioides, pacientes que requirieron infusiones de opioides, pacientes que requirieron una dosis alta, media de haloperidol, que usaron frecuentemente antipsicóticos, que usaron por un tiempo prolongado propofol, que usaron bloqueadores neuromuscular, que hubo un aumento en la duración del uso de opioides, que fueron jóvenes, que tenían un índice de masa corporal alto, algún desorden o historia de consumo de drogas, un alcoholismo importante, un síndrome de dificultad respiratoria y un shock séptico. Por lo tanto, los pacientes que hoy en día que tienen COVID, que tienen un síndrome respiratorio agudo, que pueden cursar con un shock séptico o que tienen un índice de masa corporal alto, ya son factores de riesgo para hacer un síndrome de retirada iatrogénica. Por tanto, lo que proponen en este estudio es evaluar y diferenciar si el paciente por primera vez va a utilizar opioides o benzodiazepinas, que es el cuadro que ven en la parte superior de la diapositiva, o ya utilizaba anteriormente o consume constantemente algún opioide o benzodiazepina, ya sea prescrita o de manera ilícita. En el caso que por primera vez utilice opioides o benzodiazepina, recomiendan minimizar el uso de los opioides, utilizar analgesia multimodal, paracetamol, ketamina, medicamentos para dolor neuropático, AINES, pero vamos a ver que la pregabalina no es recomendado para todos los pacientes. Hacer intervenciones no farmacológicas y minimizar al mínimo el uso de benzodiazepina. Por lo tanto, privilegiar el uso de propofol o dexmedetomidina en vez de la benzodiazepina. Ellos también recomiendan interrumpir diariamente la sedación, pero sabemos que son una de las recomendaciones 1A que no se debe hacer en los pacientes COVID. Y evaluar la necesidad clínica de esta sedación de manera diaria. Después,
se preguntan, ¿el paciente requiere un uso prolongado de opioides o benzodiazepinas durante su estadía en la UCI? Por lo tanto, si es así, continúa evaluando los factores de riesgo asociados al síndrome de retirada iatrogénica, que fue lo que discutimos en la diapositiva anterior, y continúa evaluando si tiene síntomas o no y signos de este síndrome de retirada iatrogénica. Por otro lado, si este paciente consume opioides o benzodiazepina, para estos pacientes considere que van a hacer tolerancia a fármacos que ojalá se descontinúen de manera rápida y que se debe evaluar si es suficiente la dosis de opioides o de benzodiazepinas que está recibiendo. Considere la mantención o sustitución de opioides y de benzodiazepinas, que era lo que les comentaba. En el caso de que sospechemos que el paciente lo puede hacer un síndrome de retirada iatrogénica a los opioides o que consuma opioides desde hace mucho tiempo, utilice metadona. Y en el caso de las benzodiazepinas, utilice benzodiazepinas de larga acción. Por ejemplo, diazepam, clordiazepóxido, clonazepam para el efecto de las benzodiazepinas. Considere también dosis bajas, pero dosis bajas como analgésicos de ketamina. Y en el caso de que por otro lado, distinto, tengamos una hiperalgesia inducida por opioides, suspenda los opioides, utilice dosis bajas de ketamina y considere consultar a psiquiatría o a medicina adictiva. En el caso de que sea este paciente que ya consumía benzodiazepinas u opioides, o sea este paciente que durante la hospitalización hizo esta síndrome de retirada iatrogénica, que es lo que recomienda y es el cuadro de más a la derecha, que se debe utilizar, hacer infusiones continuas de opioides o benzodiazepinas, pero considerando la menor dosis efectiva. Por eso es que volvemos a plantear SAS 1, 2 no es escalón 14 para todos los pacientes. Considera hacer un cambio hacia opioides o benzodiazepinas. Por ejemplo, lo que nosotros planteamos es pacientes que sean usuarios de benzodiazepina o de drogas o de alcohol, utilizar lorazepam durante 24 horas esperando que haga efecto el clonazepam y luego continuar con clonazepam. También que consideran ellos en pacientes con síndrome de retiradas opioides, considerar agonistas alfas como la clonidina o la dexmedetomidina. Se ha demostrado que la eficacia de los agonistas alfa 2 tiene una buena respuesta en el manejo de un síndrome de retirada iatrogénica de opioides, y en este caso podemos tener o clonidina o dexmedetomidina. En el hospital contamos solo con dexmedetomidina y tiene propiedades sedantes, analgésicas y simpaticolíticas. Por lo tanto, continuando con la siguiente etapa de la presentación, uso de metadona, buprenorfina y pregabalina. La metadona principalmente sus efectos se basan en un agonismo en el receptor de opioides mu, antagonismo en el receptor NMDA e inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. El agonismo mu explica principalmente el efecto analgésico de este medicamento. El antagonista de los receptores NMDA y la inhibición de los receptores de serotonina contribuyen a efectos antinociceptivos adicionales a las opioides tradicionales. Este antagonismo de los receptores NMDA puede aportar beneficios adicionales aumentando la eficacia de la metadona en el tratamiento del dolor neuropático y previniendo respuestas desadaptativas al dolor agudo que pueden, en los pacientes de la UCI, progresar a dolor crónico a través de la remodelación de vías del dolor. Es importante que la metadona es un medicamento que es lipofílico, ya conocimos sus características farmacocinéticas. Produce un efecto de depósito en los tejidos que permite una liberación lenta del medicamento en el torrente sanguíneo. La excreción, como ya habíamos hablado, depende principalmente a nivel de las heces y a nivel renal aproximadamente un 20% del fármaco. Si bien las reacciones adversas son variadas, se recuerdan que discutimos al inicio de la presentación que el metabolismo está asociado a fase 1 y principalmente mediada por citocromos y por diversos citocromos. Entonces vamos a ver que las reacciones adversas aumentan cuando existen en conjunto medicamentos que actúan a nivel de esos citocromos.
¿Cuáles son las reacciones adversas que principalmente podemos ver en estos pacientes? Sedación, constipación, aumento del intervalo QT y como actúa a nivel de serotonina, un mayor potencial de desarrollo del síndrome serotoninérgico. ¿Cómo se suspende el tratamiento con metadona? Es importante que cuando tengamos ya al paciente con metadona, al igual que el resto de los opioides, no se suspenden de manera abrupta. La metadona se debe suspender de manera gradual, entre un 15 o un 50% cada 2 a 4 días para prevenir estos síndromes de retirada que también pueden ser iatrogénicos al uso de metadona. Por lo tanto, con respecto a las interacciones, vamos a ver en este cuadro, en el lado izquierdo, donde tenemos interacciones que van a afectar el metabolismo de la metadona, por ejemplo, inhibidores del citocromo P450 como ciprofloxacino, fluconazol, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o inductores del citocromo, los cuales nos van a disminuir el efecto de la metadona, como por ejemplo fenitoína. ¿Y cuáles son los medicamentos que van a aumentar el riesgo de reacciones adversas, principalmente alargando el QT? Fluconazol, voriconazol, los macrólidos, los antipsicóticos que también tienen un riesgo per se de aumentar el intervalo QT. Y de síndrome serotoninérgico, por supuesto, los serotoninérgicos propiamente tal, los duales, antibióticos como el linezolid, etc. Por lo tanto, si tenemos un paciente que está con metadona, que está con sertralina, que está con un antibiótico como ciprofloxacino, tenemos que considerar que es un paciente que tiene múltiples interacciones a nivel de citocromo y que tiene más riesgo de aumentar el intervalo QT y de aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico. Como se debe retirar lentamente la metadona, también debe iniciarse en dosis bajas. Es un muy buen medicamento, pero también hay que tener precaución con respecto a las reacciones adversas que este puede conllevar. Pasando a otro tema con respecto a la buprenorfina, esto es una revisión en donde considera cuáles son las 12 razones por las cuales yo debo considerar buprenorfina como analgésico y como mantención del manejo del dolor. Quizás se han dado cuenta que hemos utilizado en ciertos tipos de pacientes que llevan mucho tiempo con metadona parches de buprenorfina. La buprenorfina es un opioide que está ganando bastante popularidad en el contexto del dolor principalmente agudo. ¿Cuáles son las características farmacológicas de este medicamento? Es un agonista MU, pero también tiene una característica como agonista parcial, por lo tanto, esto disminuye las reacciones adversas, principalmente de depresión respiratoria, que sí conllevan otros opioides. ¿Cuáles son principalmente las características que hacen que la buprenorfina pueda ser considerado un medicamento para el alivio del dolor? No es el caso de nuestros pacientes, pero como primera opción es eficaz en el dolor por cáncer, es eficaz en pacientes con dolor neuropático, tiene una menor tolerancia analgésica que sí, por ejemplo, lo tiene el fentanilo. Provoca menos constipación, que ya tenemos claro, y ya en su presentación nos dejó claro cuál es el manejo que tenemos que hacer en los pacientes con constipación por opioide. La buprenorfina tiene un efecto techo, lo que conlleva la depresión respiratoria. También se evaluó que en adultos mayores tiene un menor deterioro cognitivo. No genera una inmunosupresión, que sí se ha visto en pacientes que reciben opioides. No afecta al nivel del sistema hipotálamo, hipófisis supraadrenal, por lo tanto conlleva menos reacciones asociadas a hipogonadismo. No prolonga el QT como sí lo hace la metadona. Es seguro en adultos mayores. Es seguro en pacientes que están en hemodiálisis. Entonces, si tenemos un paciente en hemodiálisis y que está con los parches de buprenorfina, no nos debemos preocupar. Sí en pacientes que tienen daño hepático crónico, porque se metaboliza principalmente a nivel hepático. Pero ahí lo que debemos hacer es disminuir las dosis del parche, y el síndrome de retirada es bastante leve. Por lo tanto, la buprenorfina viene en parches, el cual puede cortarse. No todos los parches de buprenorfina pueden cortarse. ¿Qué es lo importante? Que se puede aplicar en las fotografías, como ven, en el pecho del paciente o en la espalda.
¿Qué pasa si el paciente tiene pelos en el cual obviamente el parche no va a poder adherirse bien? Lo importante es que estos vellos se corten, no se depilen, no se rasuren, porque que va a hacer aumentar el riesgo de reacciones adversas cutáneas en el paciente, principalmente enrojecimiento. Por lo tanto, deben cortarse y al momento de administrar el parche debe limpiarse bien la zona, no con alcohol, no con algún producto químico. Lo que va a hacer es limpiarse con agua, sin jabón, para que quede limpia la zona donde se va a administrar el parche. ¿Cada cuánto se administran estos parches? Principalmente cada 3,5 días. Me preguntan, ¿qué significa Gaby 3,5 días? En el caso vemos abajo un paciente que se administra el parche un lunes en la mañana, debe cambiarse un jueves en la tarde. Pero por el contrario, si tenemos un paciente que le toca los viernes, se coloca el parche el viernes en la mañana y se cambia el lunes en la tarde. Y así sucesivamente. Los parches deben quedar completamente adheridos a la piel, por lo tanto, cuando la enfermera coloque el parche, debe presionar con su mano en la piel del paciente por lo menos unos 20-30 segundos. Como estos parches están diseñados para administrarse de manera completa y nosotros los cortamos, por ejemplo, un cuarto de parche cada 3,5 días, puede que haya una parte que no quede muy bien adherida. En ese caso se permite y está establecido que le puedan poner un TEGA arriba. Que es importante también que marquen cuál es el día y la hora en la cual se realizó el cambio del parche. Cuando se coloca el nuevo parche, se debe retirar el anterior y no se puede ocupar esa zona por lo menos durante una semana. Continuando con la triada de estos medicamentos, por último tenemos la pregabalina. La pregabalina se considera un buen medicamento para el dolor neuropático, pero la evidencia no es tan amplia. De hecho, vamos a ver en esta revisión en que el uso de pregabalina debe ser asociado principalmente a un dolor neuropático periférico, pero no central. La pregabalina se une principalmente a la subunidad alfa 2 de los canales de calcio dependiente de voltaje, disminuyendo la liberación de neurotransmisores, principalmente glutamato. Este es un estudio en el cual evalúa cuáles son los beneficios y las reacciones adversas de la pregabalina en pacientes con dolor neuropático, y es un metaanálisis en donde se evaluaron 28 estudios y 6.087 pacientes. Con respecto a los beneficios de la pregabalina, en la parte superior de su pantalla pueden ver que la pregabalina tiene muy pocos beneficios o no tiene un beneficio demostrado con respecto al dolor neuropático central. Pero ¿qué pasa si hablamos de dolor neuropático periférico? La evidencia menciona que existe un 50% de beneficio de utilizar pregabalina en pacientes con dolor neuropático versus placebo. Pero ¿qué ocurre cuando evaluamos reacciones adversas? Esto también es importante, dado que si comparamos pregabalina versus placebo, existe un 33% más de riesgo de tener una reacción adversa si comparamos la pregabalina con placebo. Y importante, pero que no se encuentra en esta evaluación del metaanálisis, es que existe un riesgo de un 90% de que los pacientes suspendan el tratamiento debido a reacciones adversas. ¿Cuáles son las reacciones adversas que principal vemos en estos pacientes? Un aumento de peso, somnolencias, mareos, sequedad de boca, edema, fatiga, vértigo, y son bastante importantes con respecto a la suspensión intencional del paciente. Por lo tanto, si bien la pregabalina es un buen medicamento, debe evaluarse detenidamente a cuál es el paciente que se va a beneficiar de su uso. La pregabalina se debe titular, no se debe aumentar bruscamente. Su presentación es de 75 miligramos, la cual va aumentándose paulatinamente cada 3 a 4 días, no 75 y día y 150 miligramos mañana. Debe titularse y debe ajustarse en pacientes con falla renal. Por lo tanto, ¿qué conclusión tenemos que recalcar de este medicamento?
Se utiliza para dolor, pero solo neuropático periférico, no para central, y las reacciones adversas rodean aproximadamente el 33% al evaluar los metaanálisis, y que la evidencia no es tan buena como la que esperamos o vemos con otros medicamentos. Para ir terminando la presentación con respecto al paracetamol oral o endovenoso, hay distintas bibliografías con respecto al tema. De hecho, hay una revisión Cochrane bastante grande, pero hoy en día quería comentar esto que evalúa la diferencia entre el paracetamol oral o endovenoso y cuál es la evidencia para que nosotros tomemos una decisión clínica en nuestros pacientes. El paracetamol endovenoso se comercializó en Europa por primera vez el año 2002 y el 2010 la FDA los aprobó. Por lo tanto, era de esperar que nuestros pacientes, principalmente intensivos, donde nosotros queremos hacer un enfoque de analgesia multimodal, utilizáramos paracetamol endovenoso. Pero el paracetamol endovenoso tiene bastantes características o limitaciones que no hacen que sea un medicamento totalmente inocuo. En general nosotros pensamos medicamento endovenoso, una biodisponibilidad del 100%, y es verdad, tiene una biodisponibilidad del 100%, pero también se ha asociado que el paracetamol endovenoso en pacientes en cuidados intensivos se asocia a mayor hipotensión. Por lo tanto, si ya usamos medicamentos que van a hipotensiar a nuestros pacientes, lo único que estamos haciendo es sumarle Ultranox a esa presión arterial. Además, en nuestros pacientes con COVID, en el cual no queremos o le limitamos el volumen, un paracetamol endovenoso, 1 gramo de paracetamol endovenoso son 100 ml, por lo tanto al día, si tenemos 1 gramo cada 6 horas, le estamos sumando solo en paracetamol 400 ml. Por lo tanto, acá evaluaron la respuesta clínica del paciente con respecto al dolor y también las concentraciones plasmáticas del paracetamol, que encontraron que cuando se administra a pacientes con paracetamol oral, la biodisponibilidad con 500 miligramos de un 63%, pero si la dosis la aumentamos a 1 gramo, esta biodisponibilidad también aumenta un 89%. Si bien existen limitaciones en los estudios, es evidente que no existe una indicación clara para que dejemos a todos los pacientes en UCI con paracetamol endovenoso. Están asociados a reacciones adversas como hipotensión, y la biodisponibilidad es bastante importante para que logremos esta analgesia multimodal. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Pacientes que no tengan contraindicación de medicamentos por vía oral, se debe favorecer siempre la vía enteral. Y por último, una revisión bastante breve del bloqueo neuromuscular. Los bloqueadores neuromusculares se caracterizan en despolarizantes o no despolarizantes. El atracurio y el rocuronio son bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que compiten con la acetilcolina e impide la apertura de los canales iónicos, la despolarización y la contracción muscular. Por lo tanto, están indicados en pacientes en los cuales existe un distrés respiratorio. En nuestro hospital contamos con dos referentes, como les mencionaba, atracurio y rocuronio. Las dosis de carga del atracurio varían entre 0,4 y 0,5 miligramos por kilo, y las dosis de mantención nosotros presentamos como dosis de 0,3 a 1 miligramo por kilo hora. El inicio de acción del atracurio es de 2 a 3 minutos y su duración es intermedia. El rocuronio, a diferencia, la dosis de carga es de 0,6 a 1,2 miligramos por kilo, y la dosis de mantención varía de 0,2 a 1 miligramo por kilo hora. Su inicio de acción también es alrededor de 1 a 2 minutos. No vamos a discutir cuál es la evidencia de los bloqueadores neuromusculares en el síndrome de distrés respiratorio, pero sí es importante que conozcamos las características farmacocinéticas y cuáles son las reacciones adversas que esperamos en los pacientes que ocupan este tipo de medicamento. Con respecto al precio, el rocuronio es de 3.689 pesos por cada ampolla y de atracurio de 244. Al igual que los medicamentos de pseudoanalgesia, en pacientes con un IMC mayor a 30 se debe ajustar el peso, pero acá lo vamos a ajustar en base al peso magro. El metabolismo del atracurio
Es mediado principalmente por eliminación de Hoffmann e hidrólisis de esterasas inespecíficas, que conlleva esto que no va a ser renal ni hepático, a diferencia del rocuronio, donde un 30% se metaboliza a nivel renal y un 70% hepático. ¿Qué me conlleva esto? Pacientes con falla renal o con falla hepática, se debe privilegiar el uso de atracurio sobre el rocuronio. ¿Cuáles son las limitaciones del atracurio? Que libera histamina y además genera tolerancia con su uso prolongado. Por lo tanto, si tengo un paciente con drogas vasoactivas altas, no es una buena opción atracurio. Si tengo un paciente que veo que llevo muchos días con atracurio, idealmente cambiarme a rocuronio. Pero si tengo un paciente con falla renal o hepática, privilegio el uso de atracurio. La vida media del atracurio es de unos 20 minutos y en falla renal vemos que esta vida media no cambia, a diferencia del rocuronio, donde vemos que la vida media es de 60 a 100 minutos en un paciente sin falla renal o hepática, pero que aumenta considerablemente si este paciente tiene disfunción renal, donde varía de 100 a 300 minutos y hasta 400 minutos en falla hepática. ¿Cómo evaluamos el efecto clínico del paciente? Con un TOF, el cual sugerimos que el equipo clínico los mida por lo menos 2 o una vez al día para evitar la sobredosificación de bloqueadores neuromusculares, pero también con la clínica en donde se evalúa la sincronización del paciente con el ventilador mecánico. ¿Cuáles son las reacciones adversas asociadas a este medicamento? Justo una revisión específicamente del año 2020 en donde evalúan cuáles son las reacciones adversas de estos medicamentos, donde vemos que los pacientes que utilizan bloqueadores neuromusculares tienen debilidad adquirida en UCI, tienen miopatía, lesiones por presión, lesiones nerviosas, trombosis venosas profundas, recuerdos involuntarios en donde los pacientes en entrevista mencionan que tienen sentimientos de morir, de estar atados boca abajo en una cama, donde tienen miedos específicamente relacionados a pacientes que tuvieron bloqueadores neuromusculares. Tienen reacciones adversas cardiovasculares, complicaciones respiratorias, reacciones a alergia e hipotensión. Por lo tanto, los fármacos con menor riesgo de complicaciones específicamente cardiovasculares serían cisatracurio, que no contamos en el hospital, rocuronio y becuronio. Por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones de esta presentación? Se debe utilizar una sedación basada siempre en analgesia, por eso nuestros escalones de pseudoanalgesia parten con fentanilo y de ahí incluyen la sedación. Se debe titular la dosis de los opioides y los sedantes, no parta con escalón 14, considere la tolerancia que puede ocurrir con estos medicamentos. La metadona se debe utilizar en pacientes con usos prolongados de opioides y considere su efecto como anti-NMDA. También importante considerar interacciones que ya las revisamos y las reacciones adversas. La buprenorfina es una muy buena opción en pacientes con requerimientos en tiempos prolongados de metadona. La pregabalina es eficaz en el dolor neuropático, pero se asocia a somnolencia, mareos, fatigas, etc. Si tenemos un paciente con una vía enteral disponible, prefiere el paracetamol vía enteral. En pacientes con falla renal o daño hepático, prefiere atracurio versus rocuronio, pero considere que el atracurio está asociado a tolerancia y liberación de histamina. Y en pacientes con bloqueo neuromuscular, siempre considere que este paciente debe tener una correcta sedación. Muchas gracias por su atención y por acudir a esta presentación.